Un saludo muy cordial, mis queridos amigos y amigas. Quiero agradecerles por sintonizar este programa. Hoy comenzamos una nueva programación de Secrets Unsealed que se titula Me gustaría saber. Es una sesión de preguntas y respuestas que vamos a tener regularmente cada semana y queremos pedirles que por favor nos envíen sus preguntas para que podamos entonces contestarlas en este programa. Tengo conmigo a un pastor de aquí, de nuestra área, el pastor Daniel Gouveia. Él es el pastor de la Iglesia Central Hispana en Fresno, California. Se conoce como la Iglesia de Olivo porque está en la calle que se llama Olive. Estamos muy contentos, pastor, que usted haya estado dispuesto de tomar el tiempo para tener esta programación regular aquí en Secrets Unsealed. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Pastor Bor. Es una alegría, un privilegio estar aquí. Yo creo que en este primer programa sería bueno que la gente pudiera conocer un poco de usted. Ya de mí conocen mucho por todos los programas que hacemos, pero me gustaría que la gente pudiera conocerle un poco mejor. Muy bien. ¿Podría contarme, en primer lugar, de dónde es usted originalmente? Originalmente yo soy de Portugal, ahí crecí, ahí nací, ahí crecí, ahí estudié, fui a la escuela, todo, entonces soy de Portugal. De Portugal, pero habla inglés y español. Bueno, hablo un poquito de inglés y un poquito de español. Pero está pastoreando una iglesia hispana, así que Estoy tiene pastoreando que... en iglesia hispana. tiene Sí, que al predicar en español. principio fue un poquito difícil. Yo estaba pensando que posiblemente vendría para una iglesia de habla inglesa porque inglés era mi segundo idioma desde niño. Pero me invitaron para ser pastor en esa iglesia hispana y yo les pregunté, ¿pero creen que mi español va a ser suficiente para eso? Me han dicho, nosotros lo entendemos muy bien. Entonces, ¿Dónde estaba pastoreando antes? yo fui pastor en Portugal 11 años, estudié en Francia, también un poco en España. Vino para Portugal en 2004 y ahí me quedé hasta 2015 cuando acepté este llamado. Muy bonito Portugal. Es un país muy chiquito, pero con una larga historia, una historia muy grande. Sí, es muy bonito, es un lugar lindo. Yo he tenido el privilegio de estar en Portugal una sola vez. Ajá. Una de las cosas que me quedó grabada, bueno, dos cosas. En primer lugar, la visita a Fátima. Oh, sí. Claro, no somos católicos, pero es un lugar muy turístico. Muy turístico. Con una trayectoria histórica muy Sí, interesante. sí. Y en segundo lugar, el pastor que me invitó me dio un tour de Lisboa una noche. Y es interesante cómo todavía hay rastros del gran terremoto de 1755. Exactamente. Yeah. Y así fue una cosa que impactó no solo Lisboa, pero yo he vivido en el sur del país, aunque los registros históricos hablan sobre todo de Lisboa, fue algo que impactó todo el país, especialmente de Lisboa para abajo. Entonces, aún ahí al sur del país, a 250 kilómetros, no sé cuánto daría en millas, pero aún se ve trazos de ese terremoto, de cuán traumático fue para el país y para la gente. Y lo interesante es cuando uno va y lee lo que escribió Elena White en El conflicto de los siglos, no fue tanto el maremoto que causó daño, sino el agua que entró por el río que causó muchísimo daño. Exacto. Y era un feriado católico muy, muy grande. La gente estaba en la iglesia y muchas personas perdieron sus vidas. Impresionante. Bueno, pastor, queremos saber un poquito en cuanto a su vida. Me gustaría saber si usted nació en un hogar adventista. Yo he nacido en un hogar adventista, era un hogar joven adventista, diciendo que mis papás estaban recién convertidos a la fe adventista. Estaban aprendiendo aún sobre la Biblia, sobre lo que es ser un cristiano adventista del séptimo día. Ahí nací yo en Caldas de Rainha, es la ciudad donde nací, pero después cuando yo tenía 6 años mis papás regresaron a su tierra donde nacieron, que es la ciudad de Pombal.
Ahí yo crecí, sí, siempre he sido adventista, aunque en mis años de adolescente pues estuvo un poquito perdido, Como sucede con muchos. como sucede con muchos. Bueno, cuéntanos un poquito qué fue lo que te extravió y Ujú. entonces vamos a hablar un poquito de tu regreso, porque obviamente estás aquí, regresaste a los caminos. Pues Dios es muy bueno, Dios es muy misericordioso, es lo que yo puedo decir. Ha sido muy, muy paciente, misericordioso conmigo. La iglesia donde yo crecí era una iglesia muy chiquita, no había mucha juventud. Todos mis amigos, casi todos mis amigos eran de fuera de la iglesia. Bebían mucho, fumaban mucho, tomaban muchísimo, no solo eso, pero también utilizaban drogas. Y aunque yo no fui por ese camino, pues estaba con ellos, hacía casi todo lo que ellos hacían, salíamos juntos. Muchos de ellos fallecieron, murieron en accidentes Wow. de carro, eso así. Am, pero Dios fue tan bueno que yo he tenido muchas tristezas, muchas desilusiones. En los momentos más difíciles yo regresaba a Dios, le pedía ayuda. Pero me acuerdo claramente que cuando yo tenía como unos 16, 17 años, estaba llorando muy, muy fuertemente en mi cuarto un día. Am, Me acuerdo bien que en mi corazón no era llorar normalmente yo lloraba por relaciones que no estaban bien, a las chicas, cosas, algo así. Pero ese día yo estaba llorando simplemente porque yo me sentía solo, aunque mis papás y mi hermana estaban ahí cerca, pero yo me cerré en mi cuarto, yo me sentía solo, como si nadie en el mundo, en el universo, pudiera sentir lo que yo estaba sintiendo. Sentí que la vida no tenía sentido ningún. Mis papás me habían hablado de Dios, me habían llevado a la iglesia, me habían enseñado a leer mi Biblia, a orar, pero eso era la fe de ellos, la religión de ellos, la convicción de ellos. Yo nunca había mirado a ese Dios, nunca lo había escuchado, nunca había sentido su presencia. Sentía que estaba solo. Muy rápidamente en mi mente empezaron a surgir los pensamientos: si Dios no existe, si la vida es eso solamente, mejor que yo esté ya muerto, porque vamos a morir y no hay nada después. En ese momento yo creo que fue un momento decisivo en mi vida, porque yo quería quitar mi propia vida. Pensamientos de suicidio empezaron a ser muy fuertes. Nosotros vivíamos en un edificio muy alto. Mi deseo era aventarme de ahí Wow. abajo. Fue muy, muy fuerte. En mi mente no puedo decir que fue como una oración, pero fue como un deseo de encontrar a Dios, como si le estuviera diciendo: me gustaría creer en ti, pero en ese momento yo no lo puedo hacer. Fue ahí que yo creo que Dios realmente ha mostrado su gran misericordia para conmigo. Y en esa crisis que tuviste, ¿qué fue lo que te motivó a llegar a conocer personalmente a Jesús? Tiene que ser que en ese momento algo Sí, sucedió. algo sucedió muy fuerte. Yo estaba clamando, llorando, no lograba parar de llorar. Con esos pensamientos: si Dios no existe, mejor me quito la vida, yo no puedo creer en Dios, ¿cómo es que puede ser? Mis papás me habían dado una Biblia en portugués contemporáneo, ahí la tenía, nunca la abría, estaba ahí. En ese momento desesperado, pues abrí mi Biblia como un último recurso, como que diciendo: si Dios está ahí, pues que haga algo. Tenía tantas lágrimas en mis ojos y estaba tan perturbado que no podía leer lo que estaba. Yo abrí mi Biblia así, estaban 2 páginas delante de mí, pero no podía leer. Me acuerdo que mis ojos, yo empecé a quitar las lágrimas, a intentar en esa aflicción leer y enfocarme. Mis ojos cayeron exactamente en esas palabras de Isaías 41, verso 10, que dice: no temas, o esa versión era así más contemporánea, decía: no tengas miedo,
porque yo estoy contigo. No desmayes. En realidad, la versión que yo he leído decía, no estés aflicto, no estés en aflicción. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y cuando he leído eso, es como que de repente yo he podido comprender que no estaba solo, que había alguien que sabía exactamente lo que estaba pasando. Y ese Dios que yo pensaba que era solo el Dios de mis papás, pues me estaba hablando diciendo, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no estés ahí aflicto porque yo soy tu Dios. ¿Cuántos años tenías en ese momento? 16, 17 años por ahí. 16 o 17. ¿Y eso fue lo que te causó? Eso fue lo que me impactó muchísimo. No estoy diciendo que toda mi vida se cambió de un momento al otro. Yo creo que aún he cometido muchos errores. No me convertí enteramente a Dios, pero ya sabía que Él estaba ahí. Es un proceso. Ya sabía que Él me amaba, que se preocupaba conmigo, que era verdadero, que no era solo una idea de mis papás o de la gente. Creo que Dios ha empezado a traer mi corazón a sí mismo. Amén, amén. Gloria a Dios por eso. ¿Y qué fue lo que te motivó a estudiar para ser pastor? Pues yo estaba estudiando psicología con 19 años. Con 18 años ingresé en esos estudios. Con 19 años estaba estudiando psicología en la facultad en una ciudad bien cerca de nuestra ciudad. Y pensaba que iba a ser psicólogo, era mi deseo. Pero Dios tiene una manera de tocar nuestro corazón. También con muchos errores, con mucho sufrimiento, empecé por primera vez a leer no solo la Biblia, empecé a leer los Evangelios y empecé a leer un libro que se llama Deseado todas las gentes, de la hermana de White. Ese libro yo creo que sí, Dios lo ha utilizado para cambiar mi vida completamente, porque yo me enamoré de Jesús. Amén. Al leer ese libro, me gustaban mucho las películas, muchísimo. Creo que eso también fue un factor no muy bueno. Con ellas aprendí el inglés, por eso estoy en los Estados Unidos. Pero cuando leí ese libro, yo pensé, ese libro daría la mejor película que alguna vez fue hecha. Porque la hermana de White describe con tanto detalle la vida de Jesús, su mirada, su amor, la manera como él vivía los principios de una manera muy firme, pero también era muy amable para la gente. Eso me impactó muchísimo. Yo pensé, esa fue la primera vez que me dio ganas de ser pastor. Es que estaba leyendo como me pasaba una hora llorando, confesando mis pecados, leyendo los evangelios y el deseado de todas las gentes. He pensado, bueno, yo creo que quizás ser pastor es una cosa buena porque ellos deben de hacer eso por horas y horas todos los días. Y entonces yo no sabía la realidad. Pero me dio muchas ganas de pasar más tiempo en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. Eso fue el primer deseo que yo he tenido. Pero claro, no fue inmediato la decisión de estudiar. El pastor de mi iglesia notó que algo estaba diferente en mí. Yo tenía un pelo muy largo, lo corté, me vestía siempre de negro, empecé a vestir otros colores ocasionalmente. Y el pastor me dijo, mira Daniel, tú estás diferente, me gustaría que tú pudieras compartir un devocional en una reunión de oración. Y entonces a partir de ahí, pues reunión de oración, predicaciones, y la gente empezó a decir, tú deberías de estudiar teología. Amén. Qué interesante cómo Dios cambia los planes, ¿no? Sí. Yo tuve una experiencia muy similar. ¿Oh, sí? Yo iba a estudiar educación física. Oh, wow. Y me invitaron a predicar un sermón en Venezuela. Después que me gradué de secundaria, fui a Venezuela durante el verano para luego regresar a Andrews a estudiar educación física. Wow. Y me invitaron a predicar un sermón en una iglesia allí. Y yo nunca había predicado. Y a predicar, el sermón lo escribí todo.
y la predicación no fue buena, fue leído todo. Pero después 2 o 3 personas me dijeron, oye, tú no debes estudiar para educación física, debes estudiar para pastor. Wow. Así que en vez de regresar a Andrews, me fui a Colombia a estudiar teología. Wow. Una Bueno, experiencia interesante. Dios sea alabado. Amén. Él trabaja con nosotros de tantas maneras. Seguro. Sí. Oye, quería preguntarte también en cuanto a tu familia. Sí. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Tu esposa de dónde es? Mi esposa nació en los Estados Unidos, en Maryland. Su papá era un diplomata aquí en la embajada portuguesa en Maryland, en Washington. Y entonces ella nació aquí, pero solo vivió aquí 2 años. Y después regresó sus papás regresaron a su isla de origen en los Azores, la isla tercera. Okay. Es interesante que hay muchas personas de esa isla por aquí, Sí. por California. Y entonces después ella vino para Portugal, para el continente. Ajá. Y entonces ahí nos conocimos en un campamento de evangelismo. Y yo era uno de los líderes, ella era una participante, pues bueno, la cosa sucedió que nos enamoramos, nos casamos, ella era farmacéutica, había terminado sus estudios ya, era una doctora en farmacia. Vino conmigo para Francia para mi último año de estudios, ahí estuvimos, regresamos después a Portugal. Ella ha sido un pilar en mi vida, una columna muy fuerte. Es una mujer de Dios. Dejó la posición de doctora para ir a limpiar casas en Francia durante 1 año. Ni todas las mujeres harían eso. Seguro. Y después cuando regresamos, ella empezó a trabajar como doctora de farmacia y estaba ya dirigiendo su farmacia en mi primer distrito pastoral. Después cuando nos cambiaron, dijo, mira, yo dejo todo, vamos a la obra de Dios primero. Amén. ¿Hijos? Tenemos un hijo, se llama Lucas. Lucas. Ajá, un hijo que tiene 8 años. Ya, bueno, si tienen otro le pueden poner Mateo. No sé, vamos a ver. Bueno, excelente. ¿Cuál es tu tarea favorita como pastor? Como pastor, yo puedo decir que yo creo que lo que más me gusta hacer es estar con Dios, orar, estudiar mi Biblia. Y ahí no es algo que yo lo veo completamente separado del ministerio, porque ya en mis oraciones personales yo estoy orando por la gente y estoy preparando sermones, aunque mi lectura devocional no es exactamente preparar sermones. Yo me alimento de la palabra de Dios. Y eso para mí es lo más importante del ministerio, no es tanto el trabajo en sí, pero la comunión, el caminar cada día con Dios. Pero en el ministerio, pues me gusta muchísimo la predicación, la visitación. Y una cosa que es quizás la niña de mis ojos es dar estudios bíblicos. Me gusta muchísimo estudiar la Biblia con la gente. ¿Y tú haces una distinción entre tu estudio devocional y tu estudio, digamos, para preparar sermones, estudio profesional, profundo, teológico? Sí. Yo leo la Biblia todos los días, a veces en varios idiomas. También, pero esas lecturas a veces me dan ideas para sermones, a veces me dan fuertes convicciones, yo debería compartir eso con la gente. Pero la lectura devocional es una cosa, después cuando yo voy a preparar un sermón, eso es otra cosa. Yo estudio el texto, hago alguna exegesis, leo comentarios bíblicos, sobre todo primero los de la hermana de White, pero después también otros autores que yo considero serios. Sí, ahí es. Yo hago una distinción. ¿Y qué haces en tu tiempo libre? Bueno, en mi tiempo libre, a veces que preparo sermones, estudios bíblicos que no preparo en mi tiempo de trabajo, pero lo que me gusta muchísimo hacer, una de mis actividades preferidas es correr o caminar en la naturaleza. Me gusta muchísimo, aquí tenemos Yosemite que no está muy lejos,
No es algo que pueda hacer con mi esposa y con mi niño. Mi esposa tiene una salud un poquito débil. Pero cuando puedo, ni que sea 1 o 2 veces al año, ahí voy y ahí en el medio de la naturaleza yo tengo los mejores momentos a solos con Dios. Y aquí en esta región hay mucha naturaleza Así, para ver, sí. porque tenemos a Sequoia, Sequoia, ¿han ido a sí, Sequoia? ha ido ahí, sí. Y Yosemite, Yosemite. y el hijo mío, Steve Ajá, Jr., ajá. es un ávido acampante. Wow. Se ha ido a lugares, pero muy remotos en California. Hay unos lugares, pero espectacularmente hermosos. Ajá. Y a él le gusta llevar su carpa y dormir en Y medio ahí de la está. naturaleza, pasar frío. Ajá. Le gusta whitewater rafting. Sí. Es en realidad un profesional en Oh, eso. wow. Se Tengo que lleva- aprender algunas cosas con él. Se lleva su drone. Ajá. Oh, sí. Tenemos casi todos los paisajes que salen en nuestro canal, los tomó él Los tomó en él. viajes que hizo a Wow. diferentes sitios. Qué bueno. Sí. Otra cosa que me gusta hacer en mis tiempos libres es grabar videos evangelísticos en la naturaleza. Esa es una de mis cosas ¿Verdad? preferidas. Wow. Y entonces con un amigo muy querido que trabaja aquí en Secrets Unsealed, a veces lo hacemos. Oh, qué bueno. ¿Estás hablando de Ismael? Ismael Terón. Sí, Ismael Terón. Tiene, por cierto, su canal de radio. Ajá. Es su canal de radio, tiene Sí. otros canales también. Sí. Prediqué en la iglesia donde él asiste el Iglesia miércoles Remanente. pasado, Ajá. la iglesia remanente, sí. Y Dios mediante este miércoles voy a predicar otra Qué vez allí. bueno, qué Me bueno. reclutaron. Ajá, Dios sea alabado. Yo trabajo muy cerca con el pastor de esa iglesia, pastor Giovanni Sánchez. Sí. Él trabaja medio tiempo con nosotros en nuestra iglesia. Es un muchacho muy bueno, muy energético. Bueno, muy comprometido con Dios, muy conocedor de las profecías de la Biblia, aunque Sí. sea un pastor joven, pero lo admiro mucho por eso. Tenemos que contratarlo para que nos Oh, grabe sí. una serie acá. Sin duda, sin duda. Y a usted también deberíamos contratarlo para que nos grabe una serie evangelística Ok. aquí en el estudio, Dios mediante. para que se puedan beneficiar muchas personas. No, Amén. no hay que enterrar el talento. Ajá. Pues aquí estamos, Oh, disponibles. gracias a Dios. Estamos muy contentos de que estés con nosotros Es un placer. y que puedas compartir con nuestro público algo en cuanto a tu vida espiritual. Cuéntame en cuanto a tus padres, ¿todavía viven? Sí, mis padres todavía viven, ahí están en Portugal. Tengo una hermana también que tiene 2 niños, ya está casada, tiene 2 hijos chiquitos. Sí, en Portugal crecí yo, en Portugal tuve mis primeras referencias espirituales después que me convertí a Dios. Algunos pastores fueron muy importantes para mí. Uno de ellos llegó a ser presidente de la Unión Portuguesa. Y quizás podría contar ese pequeñito detalle. Cuando la gente empezó a casi pedirme, diciéndome, tú deberías estudiar para ser pastor. Y los papás de ese pastor asistían en mi iglesia y hablaron a su hijo, diciendo, él predica muy bien, deberías invitarlo para estudiar teología. Y un día yo hablé con él y le pregunté, pastor, me estoy preguntando, ¿será que Dios podría llamar a alguien como yo al ministerio? Yo hice tanta cosa errada en mi vida. Y le pregunté, ¿cómo fue con usted? Y ese pastor, que yo admiraba mucho, un hombre muy consagrado a Dios, me dijo, ¿sabes? Yo era un jugador de fútbol. Era bueno, la gente me quería contratar. Aunque yo era adventista, empecé a jugar el sábado. Oh, wow. Un día, un amigo ateo no me quería saludar. Y yo dije, ¿por qué no me saludas? Y él me dijo, yo no te saludo porque si tú puedes traicionar tu Dios, que es tan importante para ti, también puedes traicionar tus amigos. Wow. Eso le hizo llorar mucho. Se fue a su casa, abrió su Biblia y leyó el mismo texto que yo había leído cuando estaba en aflicción. Y cuando él me compartió eso, yo pensé, si Dios puede llamar a un hombre como él, utilizar el mismo texto bíblico, aunque él estaba también un poco perdido en sus caminos, quizás Dios también me está llamando. Entonces me fui a mi casa, ayuné, oré, abrí mi Biblia mucho,
sentí un fuerte llamado de Dios para estudiar teología. Gloria a Dios. Es interesante cómo en nuestra trayectoria, la trayectoria de nuestra vida, tantas personas Ujú. tienen mucho que ver Oh, sí. con su influencia Ujú. en decisiones que tomamos y en el rumbo que toma nuestra vida. Sin duda, sin duda. Yo fui bendecido por muchos padres y madres en Israel, como les llamo. Sí. Hombres y mujeres de oración que oraron mucho por mí, miraron el camino que yo estaba siguiendo, que no era muy bueno, pero con mis papás en la iglesia oraron y oraron y oraron. Pidieron a Dios que me pudiera traer. Pues aquí Amén. estoy. Oye, Daniel, perdona que te llame por nombre. Por favor, pastor, es mi nombre. Pero el nombre Gouveia, Ujú. ¿es común en Portugal? No es uno de los más comunes, pero sí que hay, y ese nombre viene de una pequeña aldea en el norte interior de Portugal, cerca de unas montañas conocidas, no son muy altas, en Portugal las montañas no son muy altas, pero sí hay unas montañas conocidas como Serra da Estrela. Ahí hay una pequeñita aldea que se llama Gouveia, y de ahí viene el nombre. Yo no lo puedo pronunciar como es Gouveia. Gouveia. Sabes que yo crecí en Venezuela Ajá. y lo interesante es que había una familia allí de apellido Gouveia Oh, wow. que llegaron a ser muy buenos amigos nuestros. Inclusive uno de ellos, Adriano, Ajá. a lo mejor va a estar viendo el programa, Quizás. vive en Delaware con la esposa Soraya, Oh, wow. ella es colombiana, Ujú. y todavía nos mantenemos en contacto de vez en cuando, Qué bueno. pero me pareció muy interesante cuando escuché que venía un Gouveia Un aquí, Gouveia. me pregunté, ¿será que es familia de Es los Gouveia familia. que yo conocí en Venezuela? Pues no somos familia de sangre, pero en Cristo ciertamente. En Cristo. Y tal vez por allá atrás, Quizás en algún atrás momento, ¿verdad? algunos, Son ajá. familia. Bueno, pastor, ha sido un gozo, en verdad, llegar a conocerle un poco mejor. Aún más para mí, pastor, estar aquí- aquí. Muchas gracias por esa oportunidad. Aquí estamos en Fresno, cerquita uno del otro. Usted ha Ajá. estado ya por lo menos cerca de 2 años Ajá. y no había tenido la oportunidad de conocerle un poco mejor porque como soy jubilado, Ajá. ya no estoy en las filas activas en la iglesia, pues estoy con Secrets Unsealed. Pero es un placer conocerle un poco mejor. Muchas gracias. Y queremos agradecerle a todos ustedes que han sintonizado este programa hoy. El nombre del programa es Me Gustaría Saber. Este es el primer programa. Queremos que sintonicen todos los martes a las 5 de la tarde. El programa se llama Me Gustaría Saber. Estamos dispuestos a contestar sus preguntas, así que envíenos las preguntas y haremos lo posible por contestarlas. Ujú.